El Clausura 2026 ha comenzado y al campeón no le ha ido de la mejor manera. Al subcampeón no lo han tratado de la mejor forma en su visita a la Blanca Mérida y el equipo que mejor se ha reforzado ha terminado siendo goleado. Vamos, Liga de Expansión en su más pura forma. Pero además tenemos que analizar cómo ha comenzado el último viaje del Atlante en esta Liga de Expansión. Señoras y señores, ha comenzado un nuevo torneo y ha llegado una nueva edición de lo bueno, lo malo y lo feo de la segunda categoría del fútbol mexicano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de la segunda categoría del balompié nacional. Y en este caso, para analizar todo lo ocurrido en este fin de semana, el primero del 2026, el primero de este Clausura 2026 y la primera aventura de este venidero año. Así que, señoras y señores, como tenemos mucho que analizar, muchos temas que tratar, vámonos rápidamente a repasar quién se queda con lo bueno de este primer fin de semana. Pero antes, ¿ya le diste like? Hazlo, por favor, que finalmente es completamente gratis y verdaderamente nos ayudas mucho a seguir creciendo. ¿Ya le diste me gusta? Ahora sí, vámonos a hablar de la victoria de los Venados de Yucatán. Y es que, señoras y señores, aquí teníamos a varios candidatos para colocarlos como lo bueno de este fin de semana. A Leones Negros le fue muy bien en casa ante el Monarca. Al Atlético Morelia le terminó yendo muy bien recibiendo a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Al conjunto de Mineros le fue también bien, en este caso cuando enfrentó al conjunto de los Coyotes de Tlaxcala. Pero yo me quedo con la victoria del equipo de Nacho Castro, porque a diferencia de los Leones Negros, del Atlético Morelia y de el conjunto de Mineros que ganaron por la misma diferencia de goles, es decir, 3 anotaciones, el equipo de la Blanca Mérida no pudo clasificar en el Apertura 2025, con lo cual haber derrotado de una manera tan clara al subcampeón del torneo termina siendo tremendamente destacado, y es por ello que colocamos al equipo de los Astados de la Península en este lugar, luego de haber vencido 4-1 al conjunto del Club Deportivo Irapuato. Anotaciones de Slater Lora, quien ya regresó después de su aventura por su país, por Colombia. No le terminó yendo de la mejor manera, y vaya adquisición para el conjunto yucateco, porque tener a Juan Calero, a Slater Lora, también a Adolfo Domínguez es tremendamente destacado, y más aún cuando tienes a Ignacio Castro en el control del equipo como director técnico. Y es que ya de por sí Calero y Slater Lora son jugadores tremendamente atractivos que dan mucho espectáculo. Sumado esto al hecho de que tienen ahí a Nacho Castro, creo que es una fórmula que, reitero, nos va a dar emociones y nos va a terminar otorgando grandes partidos locos, partidos con muchos goles, y para muestra que en la jornada número 1 hubieron 5 anotaciones. Pero lo dicho, afortunadamente para los dirigidos por el Español, terminó siendo a favor ese marcador. Slater Lora al minuto 19, Denis Navarrete al minuto número 31, Juan Calero, el vigente campeón de goleo de esta división, al 72, y Orlando Ballesteros al minuto 86, el recién llegado de Tepatitlán, también marcó. Así que 2 refuerzos que marcan en el debut del conjunto de Mérida. Por el otro lado, Irapuato
terminó anotando con la vía al minuto 56 de Juan Pablo Rangel, pero el subcampeón no tuvo una buena presentación, cosa que sí puede decir y sí puede presumir el equipo de Nacho Castro. Y después de haber hablado de lo bueno, nos vamos a hablar de lo malo, y es que con el mismo marcador, exactamente con el mismo marcador con el cual terminó cayendo el conjunto del Irapuato en su visita a la Blanca Mérida, terminó cayendo el equipo tlaxcalteca de Marco Fabián Vázquez en su visita al Carlos Vega Villalba. Y es que los mineros de Zacatecas, ya sin Luis Razo, terminaron ganando 4-1 ante el equipo tlaxcalteca. Anotaciones de Jesús Francisco López al minuto 35, Luis Roberto Cervantes al minuto 40, Pablo Padilla al 81 y José Ávila al 90+1 encaminaron el triunfo del conjunto de Luis Muñoz ante un equipo de los Coyotes que se había ido arriba en el marcador al minuto 30 con la anotación del brasileño Cristian Mota de Oliveira. Sin embargo, lo que hizo el conjunto de Tlaxcala para ponerse arriba en el marcador no fue suficiente y de hecho llegaron a tener inclusive una pena máxima a favor, que en ese momento pudo haber significado el 2-2. Tiene el esférico Giovanni Hernández y la termina atajando Leo Durán para evitar el 2-2. Eso fue un durísimo golpe para el conjunto tlaxcalteca, del cual no se supo y no se pudo reponer, y tras ello terminaron llegando las dos anotaciones que convirtieron la victoria parcial del equipo de Luis Muñoz en una goleada total y en una goleada final con ese 4-1. Ojo, ponemos aquí a los Coyotes de Tlaxcala por las expectativas que al menos yo tengo en el conjunto tlaxcalteca, que se ha reforzado de gran manera. Insisto, tener a Tony Figueroa, tener a Juan Blanco, tener a Giovanni Hernández en un mismo equipo, creo que eso es una gran noticia para la afición del Tlahuicole. Pero a esto hay que añadirle a que ya tenías a Cristian Mota de Oliveira, que tiene cosas interesantes, que además ha llegado Andrés Iniestra al conjunto de la Jauría. Vamos, tienen un gran equipo, más Gavino Espinosa, que sí recibe 4 goles, más Jordan Silva, que ya estaba ahí con el equipo de Marco Fabián Vázquez. Es uno de los abocados a clasificar sin lugar a dudas, pero su presentación no ha sido buena y les han pasado por encima, al menos en el marcador. Las sensaciones totales pueden decir algo distinto, sí, pero al menos en el marcador les han terminado pasando por encima. ¿Y a qué me refiero? A que las sensaciones pudieran llegar a ser un poco más benignas con el conjunto de la Jauría, porque si nos vamos al análisis avanzado, nos podemos dar cuenta de que por un lado, quien hizo 4 goles terminó consiguiendo un 1.38 en cuanto al porcentaje de goles esperados. Todo esto para la plataforma de SofaScore. Del otro lado, el equipo que perdió 4-1 generó un 1.68, es decir, generó más cantidad y más calidad de llegadas el equipo que terminó cayendo que el que ha ganado. Pero haberte presentado con una goleada en contra jamás va a ser una buena noticia para un equipo que se ha armado de tan buena manera. Así que, lo siento, amigos de Tlaxcala, pero los Coyotes son lo malo de esta jornada número 1 del Clausura 2026 en la Liga de Expansión. Y si el conjunto de Coyotes es lo malo, ¿quién puede llegar a ser lo feo? Correcaminos, que terminó cayendo goleado 3-0 en el José María Morelos y Pavón ante el Atlético Morelia, o su vecino, su paisano,
La Jaiba Brava del Tampico y Madero, que terminó cayendo 4-1. ¿Cómo tomar esta decisión? Bueno, básicamente igual como tomamos la decisión de lo malo. Entre más expectativas, mayor exigencia. ¿Quieres ser protagonista? Tus caídas van a ser más estrepitosas. Y en este caso, ¿cómo no tener expectativas en el mejor equipo del 2025 en términos generales, porque fue el único que es capaz de haberse metido en las dos finales, tanto en el Apertura como también en el Clausura? Y es que el equipo de la Jaiba Brava terminó cayendo en su visita al 2 veces mundialista Estadio Jalisco a manos de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y es que el equipo de Poncho Sosa termina dando la campanada con esa victoria apabullante ante el campeón. Eso sí, ya esto se está convirtiendo en una costumbre en esta categoría de plata del fútbol mexicano. ¿A qué me refiero? Bueno, que ya son 6 los torneos en los cuales el campeón no puede ganar en su debut. Esta mala racha terminó surgiendo a raíz de que en el Clausura 2023 el Atlante le ganó 4-0, mejor dicho, a los Alebrijes de Oaxaca, pero a partir de ahí han sido ya 6 los torneos, incluido este Clausura 2026, donde el campeón no puede levantar el brazo tras la primera jornada del torneo donde terminó levantando el título, o posterior al torneo donde terminó levantando el título y sumando un trofeo a las vitrinas. Pasó con Universidad de Guadalajara, que cayó a manos de este equipo de Marco Antonio El Chima Ruiz en la jornada número 1 de la Apertura 2025, y ha pasado al contrario con el conjunto del sur de Tamaulipas, que viste de celeste, al enfrentar al equipo universitario rojo, amarillo y negro. Eso sí, se siguen sumando las derrotas en los últimos torneos para el conjunto de la Jaiba siempre que visita el Estadio Jalisco, porque ya son 3 derrotas al hilo. Y ojo, estas 3 derrotas han sido las 3 únicas que ha sufrido el conjunto del sur de Tamaulipas en los últimos 35 partidos. Este dato sigue creciendo y sigue siendo muy llamativo. ¿Quieres otro dato? Bueno, la última vez que cayó por 4 goles de diferencia el conjunto de la Jaiba Brava fue ante el Atlante en 2024, en lo que fue el último partido de Gastón Obledo en este equipo. Ojo, no estoy sugiriendo, no estoy diciendo que vaya a salir Marco Antonio El Chima Ruiz, pero sí estoy señalando la historia y cómo este dato es atípico en un equipo tan solvente y un equipo que ha hecho tan de buena manera las cosas en este circuito. Las anotaciones en este caso corrieron a cargo de Alejandro Bravo, que al minuto 31 abrió el marcador aprovechando un error del guardameta Joel García, quien se precipita, intenta salir, lo toma mal parado en una salida después de un despeje, y Alejandro Bravo, con una gran técnica individual, termina venciendo al Cancerbero. Posteriormente, en la segunda parte, hizo 3 cambios Marco Antonio El Chima Ruiz, cambios que no le vienen bien, y si yo no soy el principal aficionado o ferviente fan de las modificaciones en exceso tras el descanso, lo que ocurrió en los primeros 10 o 15 minutos del complemento en el coloso, en el monumental Estadio Jalisco, me termina dando la razón, porque ingresó Sergio Flores, cosa que tiene tremendo sentido, ingresó Exxon García, ingresó también el caso de José Alfredo Peralta. Salieron de la cancha Saldívar, que había estado en lugar de la Morsa Flores, también Alberto Ríos y Davon Magaña. Pero el equipo se desdibujó por completo. Prueba de ello, que si al 45 perdían 1-0, al minuto número 57 ya lo perdían
4-0. Y es que al 46, Juan Brígido amplió la ventaja. Al 49, Alejandro Bravo puso el 3-0. Y al 57, Joel Pérez terminó poniendo el que fue el cuarto y último gol de los universitarios. En el tramo final, Diego García al 80 terminó recortando distancias, provocando que la Jaiba Brava no culminase esta jornada número 1 en el último lugar de la clasificación, pero insisto, esos cambios no le vinieron bien, no se pudieron adaptar y palmas para unos Leones Negros que olieron sangre y se fueron por completo encima del conjunto del sur de Tamaulipas. 4-1 y que el campeón se haya presentado con goleada en contra, por más que haya sido contra Leones Negros y por más que haya sido en el Estadio Jalisco en un domingo de Leones, sin lugar a dudas, es digno de colocarse muy abajo y en este caso en lo malo del fin de semana. Y señoras y señores, después de haber hablado de lo bueno, de lo malo y de lo feo, vámonos a hablar de la figura. Y aquí tenemos varios candidatos porque podríamos hablar de Adolfo Domínguez y sus 2 asistencias en la victoria del conjunto de Mérida. También podríamos hablar del gol y las 2 asistencias de Pablo Padilla con Mineros, que termina teniendo un gran rendimiento ante el conjunto de Tlaxcala. Podríamos hablar del partido de Karel Campos con el cuadro de Cancún. Aporta 2 asistencias el jugador de los Tolots en el triunfo ante los Dorados de Sinaloa, o inclusive podríamos hablar bien del partido de Arturo Javier Ledesma, quien sostiene y que con él en la cancha no recibe gol del campeón, teniendo en cuenta que estaba siendo acompañado por Olaf González y por Luis Armando Flores, 2 jugadores con poca experiencia en esta división. Sí era línea de 5, pero por un lado estaba René López, que estaba jugando reconvertido de carrilero, de carrilero por derecha, carrilero por izquierda, y por el otro estaba Miguel Salvador Nuño, uno de los jugadores más jóvenes de la división. Y con ese contexto, Zuli Ledesma comandó una defensa que, repito, con él en la cancha no recibió gol de la Jaiba Brava. Pero de todos estos nombres, yo me quedo por la importancia de los goles con la actuación de Alejandro Bravo, que se vuelve a presentar con doblete jugando como local en un torneo por segunda temporada de manera consecutiva. Lo hizo hace 6 meses prácticamente, cuando Leones Negros le ganó al conjunto de Irapuato, y lo ha replicado venciendo a la Jaiba Brava. Y es que ese primer gol se lo termina fabricando completamente él. Hay de mérito de Joel García, ya lo mencionamos, pero la capacidad técnica, la visión y la valentía de atreverse con tanta distancia, más de 35 metros, termina siendo todo obra del canterano de los rojinegros del Atlas. Y si las dudas ya eran muchas en el equipo del Chima Ruiz tras el 2-0, el 3-0 fue lapidario y le dio mucha tranquilidad a un conjunto universitario que se presentó con triunfo en casa y ante el vigente monarca. Así que por haberle hecho un doblete al más próximo campeón de esta división, sin lugar a dudas, tenemos que colocar a Alejandro Bravo como la figura de la jornada número 1, aunque ojo, Pablo Padilla, te la debo porque pudiste haber estado en este lugar. Finalmente, para cerrar, señoras y señores, el repaso de esta fecha número 1 del Clausura 2026, tenemos que repasar el resto de resultados. En el Guaycura, el Club Atlético La Paz igualó 2 anotaciones en el enfrentamiento entre el equipo de Hugo Norberto Castillo y el de Pepe Meléndez, que con empate fuera de casa se presenta en su regreso en el banquillo rojiblanco. El conjunto de Miguel Bravo Prado, el Cancún, le ganó 3-1
al cuadro de Dorados, ahí a los pies del Caribe mexicano. El Atlético La Paz le ganó 3-0 a los Correcaminos de Gustavo Díaz y Tepatitlán y Atlante terminaron igualando a una anotación en un partido donde lo más interesante ocurrió al inicio, porque al minuto 2 González le dio la ventaja al conjunto del Atlante, Samuel González, y en el tramo final al 90+2, es decir, durante prácticamente 90 minutos, no pasó absolutamente nada con respecto a goles. En el tramo final, Amaury Escoto le dio el empate al equipo de Gabriel el Místico Pereira. Así que, señoras y señores, de esta manera la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Del 1 al 5 tenemos con 3 unidades a los Venados de Yucatán, a los Leones Negros, a los Mineros de Zacatecas, al Atlético Morelia y al Cancún. Con una unidad tenemos del 6 al número 9 de la tabla, a Tapatío, al Club Atlético La Paz, al Atlante y a Tepatitlán. Sin unidades porque descansó tenemos al conjunto de Alebrijes de Oaxaca, y del 11 al número 15 de la clasificación contamos con Dorados, Irapuato, Jaiba Brava, Tlaxcala y Correcaminos. Así que, señoras y señores, así cerró la fecha número 1 de este torneo en la Liga de Expansión. Recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan y recomienden nuestro contenido. Síganos en redes sociales, nos encuentran en todas las plataformas con el usuario de @Liga de Plata MX. Yo soy Carlos Alberto Valdés, quien agradece el favor de tu atención. Si me quieres seguir en mis cuentas personales, me puedes encontrar con el usuario de @CeaValdés26. Y, señoras y señores, recuerden que mañana tenemos una cita porque, además del contenido regular, a partir de mañana inauguramos una nueva saga que pasó en la Liga Premier para hablar de lo ocurrido en el regreso en la fecha número 14 de la categoría de bronce del fútbol mexicano, eso sí, en su Serie A. Así que estén muy pendientes de ese nuevo video donde hablaremos de la goleada de los Tecos, de la actividad del lunes Premier y todo lo ocurrido, lo más importante de la categoría de bronce del fútbol mexicano. Ahora sí, muchas gracias por haber estado del otro lado. Por cierto, a lo largo de la semana vamos a estrenar un top con los 10 mejores fichajes de momento hasta este instante en la Liga de Expansión, así que si tú no te quieres perder de toda esa actividad, suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides disfrutar del balón, porque aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda, recuerda, mañana de un fútbol de tercera, con un enfoque, eso sí, siempre de primera. Muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos en la próxima.